Instituto Nacional Electoral. 1. Sistema electoral mexicano. Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos involucrados en un proceso electoral, encaminados a la integración y renovación periódica de quienes conforman los poderes ejecutivo y legislativo, de la Unión y de las entidades federativas, así como de quienes integran los ayuntamientos en los estados y de alcaldías en la Ciudad de México. El sistema electoral mexicano también comprende las normas y procedimientos que rigen a los mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular y la revocación de mandato. La revocación de mandato y sus reglas están definidas en la Ley Federal de Revocación de Mandato, donde se establece quiénes participan y cuáles son sus funciones en cada una de las etapas de dicho ejercicio. Las instituciones y la legislación electoral que integran el sistema electoral mexicano en sus dos niveles son: a nivel federal, el sistema electoral está conformado por el Instituto Nacional Electoral, autoridad administrativa regulada por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPO, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF, autoridad jurisdiccional regulada por el artículo 99 constitucional, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEDE, organismo especializado encargado de prevenir e investigar los delitos electorales a nivel federal adscrito a la Fiscalía General de la República, FGR, que se encuentra regulada por el artículo 102 constitucional. En el ámbito local, el sistema electoral de cada una de las entidades federativas está constituido por un organismo público local, OPL, un tribunal electoral local y una autoridad local especializada en materia de delitos electorales. 1.1. Organización política. México es una república representativa, democrática, laica y federal, integrada por 32 entidades federativas libres y soberanas, 31 estados y la Ciudad de México, en lo que concierne a su régimen interno de gobierno, pero unidas en una federación. El sistema de gobierno es presidencial, es decir, el presidente es electo por voto directo de las y los ciudadanos, y el titular del Ejecutivo Federal es jefe de Estado y de gobierno. Tanto la estructura orgánica de la federación como la de las 32 entidades federativas se ajusta al principio de división y separación de funciones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Organización política federal. Poder legislativo. Se constituye en el Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 diputaciones, y la Cámara de Senadores con 128 senadurías. Una de sus principales atribuciones es elaborar las leyes. Poder ejecutivo. Se encarga, entre otras funciones, de hacer cumplir las leyes, y se deposita en la Presidencia de la República, la cual se renueva cada 6 años. Poder judicial. Se ocupa de impartir justicia a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el TEPIF, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y los juzgados de distrito. Organización política local y municipal. En cada una de las 32 entidades federativas, el poder legislativo se deposita en diputados y diputadas locales que integran el Congreso respectivo, que es el encargado de elaborar las leyes locales. El poder ejecutivo local se deposita en la gubernatura, o en el caso de la Ciudad de México, en la jefatura de gobierno, y se encarga de que se cumplan las leyes. Por su parte, el Poder Judicial local se ocupa de impartir justicia a través del Tribunal Superior de Justicia de la entidad correspondiente. Los municipios en los 31 estados de la República Mexicana y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México son la base de la división territorial y de la organización político-administrativa de cada entidad. El órgano de representación popular encargado de las funciones de gobierno y administración de municipio es el ayuntamiento, en tanto que, en la Ciudad de México, la demarcación territorial es la alcaldía. Los ayuntamientos están integrados por una o un presidente municipal y regidurías y sindicaturas, que se eligen cada 3 años. En la Ciudad de México las alcaldías están integradas por una alcaldesa o alcalde y concejales, que se eligen cada 3 años. 1.2. Características del voto. En el sistema electoral mexicano la voluntad de la ciudadanía es elemento fundamental, pues a través de ella se hace posible la representación popular.
Las personas que hayan cumplido 18 años de edad y tengan un modo honesto de vivir adquieren la calidad de ciudadanos o ciudadanas, y esta calidad les otorga el ejercicio pleno de derechos políticos, tales como votar en las elecciones, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y participar en los procesos de revocación de mandato, así como poder ser votados o votadas para todos los cargos de elección popular. Votar es un derecho y una obligación para las y los ciudadanos y forma parte de los derechos político-electorales que han sido reconocidos como derechos humanos, por lo que constituye una obligación del Estado mexicano garantizar, defender y proteger el ejercicio y goce pleno de los mismos. Para ejercer el derecho al voto es necesario cumplir con los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, tener un modo honesto de vivir, estar inscrito /diagonal en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar vigente. El voto es universal. Tienen derecho al voto las ciudadanas y los ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin distinción alguna, ya sea por origen étnico, religión, sexo, discapacidad, expresión de género, apariencia, condición social o cualquier otro motivo. Libre, el elector o la electora tiene la plena facultad para ejercer su derecho al voto conforme a su propia voluntad. Secreto, la preferencia de cada ciudadano y ciudadana se expresa en privado, de manera reservada dentro del cancel y sin que nadie observe. Directo, la persona ciudadana elige por ella misma a sus representantes o gobernantes, sin intermediarios. Personal. El elector o la electora debe acudir personalmente a la casilla que le corresponda para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión. Intransferible. El ciudadano o la ciudadana no puede facultar o ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto. La Ley General en materia de delitos electorales, LEMDE, prohíbe y sanciona los actos que generen presión o coacción sobre las y los ciudadanos respecto del sentido del voto. Dichos actos deben ser denunciados ya que son delitos electorales, y se sancionan con multa y /diagonal o prisión. 1.3. Marco geográfico electoral. Se refiere al espacio geográfico que determina la distribución de las y los ciudadanos que pueden votar en el territorio nacional, y sirve de base para la planeación y organización de los procesos electorales, de consulta popular o de revocación de mandato. El país se clasifica en distintos niveles de desagregación. Sección electoral. Es la delimitación territorial más pequeña de la geografía electoral. Cada una tiene como mínimo 100 personas electoras y como máximo 3.000. En cada sección electoral se instala, por lo menos, una casilla. Distrito electoral. Es una de las partes en que se divide el territorio nacional con fines electorales y está conformado por secciones electorales. Distrito electoral federal. El territorio nacional se divide en 300 distritos electorales, cada uno conformado por un número similar de ciudadanos y ciudadanas. Entidades federativas. Son cada una de las 32 entidades del país. Corresponden a la división política del territorio nacional. 1.4. Espacio geográfico de la capacitación electoral. Para las labores en campo que las y los CI CAE realizan, se establece la siguiente distribución geográfica. Área de responsabilidad electoral. Área espacio geográfico en el que las y los CAE desarrollan las actividades de capacitación y asistencia electoral. Está conformado, por una parte, por una o varias secciones electorales en las que se prevé instalar un número determinado de casillas. Zona de responsabilidad electoral. Sobre espacio geográfico en el que las y los se coordinan y supervisan las actividades de capacitación, asistencia electoral, está conformado por un conjunto de áreas. 1.5. Padrón electoral y lista nominal de electores. Padrón electoral. Es la lista que se conforma con la información de las y los mexicanos mayores de 18 años que solicitaron su incorporación, con la finalidad de obtener su credencial para votar y así poder ejercer su derecho al voto. Una vez incorporados los datos de la o el ciudadano al padrón electoral, se expide la credencial. Lista nominal de electores. Es la relación de las personas incluidas en el padrón electoral, ordenadas por distrito y sección,
a quienes se les ha expedido y entregado su credencial para votar. En cada junta distrital, de manera permanente, el INE pone a disposición de la ciudadanía los medios para la consulta electrónica de su inscripción en el padrón electoral y en las correspondientes listas nominales. Credencial para votar. Es el documento oficial que permite a las y los ciudadanos participar en las elecciones federales y locales que se realizan en el país, así como en las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. Asimismo, es una identificación oficial que valida la ciudadanía mexicana. 2. Autoridades electorales en México. El papel de las autoridades electorales es clave para el funcionamiento de la democracia en nuestro país. De acuerdo con su ámbito territorial de competencia, se clasifican en autoridades electorales federales y autoridades electorales locales. 2.1. Autoridades electorales federales. 2.1.1. Instituto Nacional Electoral, INE. Es la autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones federales, es decir, la elección del titular de la Presidencia de la República y de las diputaciones y senadurías que integran el Congreso de la Unión, así como de organizar, en coordinación con los organismos públicos locales, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México. Asimismo, corresponde al Instituto garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos de solicitar, participar, ser consultados y votar respecto de la revocación de mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y en su integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y la ciudadanía. El INE es independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño. Los principios rectores que rigen todas las actividades del INE son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, paridad, máxima publicidad, perspectiva de género. El INE tiene los siguientes fines: contribuir al desarrollo de la vida democrática del país, preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, integrar el registro federal de electores, asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones, así como ejercer las funciones que le otorga la Constitución en los procesos electorales locales, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, promover el voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral, fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión. Para la realización de sus actividades, el Instituto Nacional Electoral cuenta con órganos centrales, ubicados en la Ciudad de México. Órganos delegacionales y subdelegacionales, 32 delegaciones, una en cada entidad federativa, y 300 subdelegaciones, una en cada distrito electoral federal en que se divide el país. Órganos centrales. Consejo General. Presidencia del Consejo General. Junta General Ejecutiva. Secretaría Ejecutiva. Órganos delegacionales y subdelegacionales. Se integran de la siguiente manera: órganos delegacionales o locales, juntas locales ejecutivas, vocalías ejecutivas, consejo local, órganos subdelegaciones o distritales, juntas distritales ejecutivas, vocalías ejecutivas, consejo distrital. Los órganos distritales tienen su sede en la cabecera de cada uno de los distritos electorales. Los órganos locales se encuentran en la capital de cada estado y en la Ciudad de México. Juntas ejecutivas. Las juntas ejecutivas son órganos permanentes y están integradas por miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Sesionan por lo menos una vez al mes. Órgano delegacional. Junta local ejecutiva. Integrantes.
titular de la vocalía ejecutiva local, titular de la vocalía de organización electoral local, titular de la vocalía del Registro Federal de Electores local, titular de la vocalía secretaria local, órgano subdelegacional, Junta Distrital Ejecutiva. Integrantes: titular de la vocalía ejecutiva distrital, titular de la vocalía de organización electoral distrital, titular de la vocalía del Registro Federal de Electores distrital, titular de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica distrital, titular de la vocalía secretaria distrital. Vocalías ejecutivas. Entre las atribuciones de las vocalías ejecutivas locales y distritales se encuentran las siguientes: vocalías ejecutivas de las juntas locales, presidir la junta local y durante el proceso electoral, el consejo local. Coordinar los trabajos de las vocalías de la junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia. Someter a aprobación del consejo local los asuntos de su competencia. Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Vocalías ejecutivas de las juntas distritales, presidir la junta distrital y durante el proceso electoral, el consejo distrital. Coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia. Someter a la aprobación del consejo distrital los asuntos de su competencia. Ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, paridad de género y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral. Consejos locales y distritales. Los consejos locales y distritales son órganos temporales que funcionan únicamente durante los procesos electorales, y en este caso, durante el proceso de revocación de mandato. Los consejos locales y distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los encargados de la implementación de los procedimientos para el desarrollo de la RM, en los términos que precisen los lineamientos, el Consejo General, la Junta General Ejecutiva, JGE, y la Comisión competente. Algunas de sus atribuciones son: consejos locales. Vigilar que los consejos distritales se instalen. Resolver los medios de impugnación que les competan. Acreditar a las y los ciudadanos mexicanos para participar como observadores/diagonalas electorales. Registrar supletoriamente los nombramientos de las y los representantes generales o representantes ante las mesas directivas de casilla. Dar seguimiento a los cómputos distritales de la votación emitida por la ciudadanía en las mesas directivas de casilla que se instalen en la entidad correspondiente. Supervisar las actividades que realicen las juntas locales ejecutivas durante el proceso de revocación de mandato. Consejos distritales. Determinar el número y la ubicación de las casillas. Insacular a las y los funcionarios de casilla y vigilar que las mesas directivas de casilla se instalen. Acreditar a las y los ciudadanos mexicanos para participar como observadores/diagonalas electorales. Registrar los nombramientos de las y los representantes de los partidos políticos. Realizar el cómputo distrital de la revocación de mandato. Supervisar las actividades de las juntas distritales ejecutivas durante el proceso de revocación de mandato. 2.1.2 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPIF. Es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, cuya función primordial es resolver las controversias e impugnaciones electorales, proteger los derechos político-electorales de las y los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral. El Tribunal Electoral tiene competencia para resolver conflictos de las elecciones federales de diputaciones, senadurías y presidencia de la República. De actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y local que violen normas constitucionales o legales. De actos o resoluciones definitivos y firmes de los institutos y tribunales electorales locales determinantes, para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado de las elecciones. De actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de las y los ciudadanos de votar, ser votados y de afiliación. Diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y las y los servidores públicos que forman parte de él. Diferencias laborales entre el INE y las y los servidores públicos que lo integran.
La determinación e imposición de sanciones por parte del INE a partidos, agrupaciones y personas físicas o morales. La resolución de procedimientos sancionadores. De la resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del y el ciudadano, incluyendo los de violencia política contra las mujeres en razón de género. La resolución por parte de la Sala Regional Especializada sobre el procedimiento. Especial sancionador por violencia política de género. En los procesos de revocación de mandato, el Tribunal Electoral tendrá las siguientes atribuciones. Resolver los medios de impugnación que se presenten para controvertir los resultados de los procesos de revocación de mandato, así como las determinaciones del Instituto sobre la misma materia. Realizar el cómputo final de la votación del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas todas las impugnaciones que se hayan interpuesto. Emitir la declaratoria de validez de la revocación de mandato. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo distritales, dar a conocer los resultados correspondientes y remitir inmediatamente toda la documentación al Tribunal Electoral. Si los resultados de la jornada de votación de la ciudadanía indican que procede la revocación de mandato, la persona titular de la Presidencia de la República será separada definitivamente del cargo cuando el Tribunal Electoral emita la declaratoria de revocación. 2.2. Autoridades electorales locales. 2.2.1. Organismo público local, OPL. Es la autoridad administrativa encargada de organizar las elecciones locales, es decir, la elección de gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos en los 31 estados del país, y de jefatura de gobierno y alcaldías en la Ciudad de México. Los organismos públicos locales están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, y gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Al igual que el INE, son profesionales en su desempeño, y en su integración participan los partidos políticos y los ciudadanos. Son autoridad en materia electoral, en los términos que establece la Constitución, la JIPE y las leyes locales correspondientes. Los organismos públicos locales, y en su caso, las autoridades jurisdiccionales electorales locales difunden y redireccionan a la página de Internet oficial del INE para informar sobre la organización de la revocación de mandato. 3. Revocación de mandato. 3.1. Mecanismos de participación ciudadana. Son los medios establecidos en la Constitución, reglamentados en las leyes y organizados por las instituciones electorales para que la participación de la ciudadanía sea efectiva en cuanto a su intervención en el espacio público. De esta forma, su propósito es alentar a las y los ciudadanos para que expresen su opinión sobre asuntos de interés general. Los mecanismos de participación ciudadana que la Constitución prevé para su realización en todo el país son la consulta popular y la revocación de mandato. Adicionalmente, algunas legislaciones estatales consideran otros mecanismos. En esta guía nos enfocaremos en la revocación de mandato. 3.2. ¿Qué es la revocación de mandato? Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para someter a votación la conclusión anticipada del periodo en funciones del titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Revocación de Mandato, corresponde al Instituto Nacional Electoral la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018 a 2024. Si se reúnen los requisitos para realizarla, el INE es el encargado de llevar a cabo la promoción del voto, la organización, desarrollo y cómputo de la votación de este instrumento, garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. Para cumplir con su atribución de organizar este mecanismo de participación ciudadana durante 2022, se aprobaron los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018 a 2024, documento en el que se describen todas las actividades que el INE, en su caso, deberá desarrollar para este ejercicio.
3.3. Requisitos para que se realice la revocación de mandato. Para la realización de la revocación de mandato debe cumplirse lo siguiente. 1. Que exista la petición de llevarla a cabo por parte de las y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. 2. Que la ciudadanía que emita la solicitud sea por lo menos de 17 entidades del país y que represente, por lo menos, el 3% de la lista nominal en cada una de ellas. Si se cumplen los requisitos, la pregunta que se hará en esta ocasión será la siguiente: ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta son: que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, que siga en la presidencia de la República. Para que el resultado de la revocación de mandato sea vinculante, es decir, para que se cumpla lo expresado por la mayoría de las y los ciudadanos que emitan su votación durante la jornada de revocación de mandato, deberá participar al menos el 40% de la lista nominal. 4. Integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral para la revocación de mandato. 4.1. Procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla de revocación de mandato. Cada mesa directiva de casilla para la revocación de mandato se integra con los funcionarios y funcionarias de casilla, que son ciudadanas y ciudadanos de 18 años de edad o más, inscritos en el padrón electoral y en la lista nominal de electores, que cuentan con su credencial para votar y saben leer y escribir. Las y los funcionarios de casilla se seleccionan mediante 2 sorteos efectuados por el INE para integrar la MDC de la sección en donde viven y son quienes se encargan de recibir, contar y registrar la votación. Ubicación de las casillas. Las casillas deben instalarse en lugares de fácil y libre acceso, como escuelas, oficinas o sitios públicos y domicilios particulares. No pueden instalarse en sitios habitados por servidores públicos o por dirigentes de partidos políticos. Tampoco pueden ser establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos, cantinas, centros de vicio o similares. 4.2. Representantes de partido político ante mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Las y los representantes ante la casilla son ciudadanas y ciudadanos registrados por un partido político para vigilar, proteger y otorgar certeza y legalidad a las actividades que realizan las y los funcionarios de la mesa directiva en la casilla. Los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar una o un representante ante cada mesa directiva de casilla de RM, así como una o un representante general, bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la ALJIPE. Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato, en los tiempos de radio y televisión asignados, pero no podrán aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos. 4.3. Observadoras y observadores de revocación de mandato. Son ciudadanas y ciudadanos mexicanos facultados por la ley para observar los actos del proceso de revocación de mandato, desde su inicio hasta su conclusión. Las personas acreditadas como observadoras para la RM tendrán derecho a realizar las actividades de observación de los actos de carácter público, incluyendo los que se lleven a cabo durante la jornada y las sesiones de los órganos del INE. Uno de los requisitos para ser acreditado como observador u observadora es tomar un curso de capacitación, por lo que las y los solicitantes que no comprueben su participación en dicho curso no serán acreditados. Atención. Las personas que hayan sido designadas para integrar las mesas directivas de casilla no podrán ser acreditadas como observadoras de RM. En su caso, el INE cancelará la acreditación una vez que haya sido designado funcionario o funcionaria de casilla. 4.4. Distribución de la documentación y material electoral. La documentación electoral la integran todos los documentos que se utilizan el día de la jornada de revocación de mandato, por ejemplo, actas, papeletas y listas nominales, mientras que el material electoral lo constituyen todos los elementos físicos, como son urnas, canceles, marcadora de credenciales y líquido indeleble, entre otros.
las papeletas y la demás documentación, así como los materiales electorales, se entregan a cada persona designada presidenta o presidente de mesa directiva de casilla, dentro de los 5 días previos al anterior de la jornada de revocación de mandato y contra el recibo detallado correspondiente. 4.5. Jornada de revocación de mandato. Es el día en que las y los ciudadanos pueden acudir a las casillas para decidir si el titular de la presidencia de la República continúa ejerciendo su cargo hasta que concluya el periodo sexenal para el que fue electo o si se retira de manera anticipada. Para esta revocación de mandato, las casillas se integrarán con 5 funcionarios y /diagonal o funcionarias. Un presidente o presidenta es la máxima autoridad en la casilla, responsable de que la ley se cumpla, y se encarga de cuidar las condiciones de la casilla para garantizar el ejercicio del voto de las y los electores. Un secretario o secretaria es quien llena las actas y los documentos de la jornada de revocación de mandato, y comprueba que el nombre de la o el elector figure en la lista nominal de electores correspondiente. Una escrutadora o escrutador es quien cuenta y clasifica la votación depositada en las urnas, y auxilia al resto de las y los funcionarios en las actividades dentro de la casilla. 2 suplentes generales son quienes, en caso de ausencia de alguna o algún funcionario propietario, se integran a la mesa directiva de casilla. Los momentos de la jornada de revocación de mandato son: preparación e instalación de la mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Recepción de la votación. Conteo de los votos y registro de los resultados. Integración del paquete y publicación de resultados. Atención. El inicio de la recepción de la votación es a las 8 a.m., nunca antes de esa hora. Durante tu capacitación se te brindará la información necesaria sobre las actividades que se llevan a cabo en la casilla por parte de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato, así como los materiales didácticos elaborados con ese fin, y realizarás prácticas del correcto llenado de las actas y la documentación. 4.6. Resultados de la revocación de mandato. Esta etapa inicia cuando se remite el paquete con el expediente de la RM a la sede del órgano desconcentrado distrital competente, y concluye con la declaración de resultados que emita el Consejo General del INE. Las actividades que los órganos del INE realizan en esta etapa están orientadas a dar a conocer con certeza, transparencia y con la mayor rapidez posible los resultados obtenidos en la jornada de revocación de mandato, por lo que se llevan a cabo las acciones siguientes. Conteo rápido. Cómputos distritales. El Consejo General determinará la realización de conteos rápidos basados en los cuadernillos y /diagonal, actas de la jornada de la revocación de mandato y de escrutinio y cómputo de la casilla, a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada de revocación de mandato. Por su parte, en cada consejo distrital se iniciará el cómputo de los resultados obtenidos, de manera ininterrumpida desde el término legal de la jornada de revocación de mandato y hasta la conclusión de este. 4.7. Declaración de validez de la revocación de mandato. Al Consejo General del Instituto le corresponde realizar el cómputo total y hacer la declaratoria de resultados, con base en los resultados consignados en las actas de cómputo distritales y en el acta de cómputo nacional de la Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica de la votación emitida por las y los mexicanos residentes en el extranjero para la revocación de mandato. Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva deberá remitir de manera inmediata a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los expedientes que contengan las actas mencionadas, para que en su momento emita la declaratoria de validez correspondiente. 5. Las y los CICAE en el proceso de revocación de mandato. 5.1. ¿Quiénes son y qué hacen las y los CICAE? La o el supervisor electoral, C, es quien se encarga de coordinar, apoyar y verificar en campo y en gabinete las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por las y los CAE a su cargo, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado. Deben supervisar de manera simultánea actividades tanto de capacitación como de asistencia electoral. La o el capacitador asistente electoral se encarga de visitar, sensibilizar, notificar y capacitar a las y los ciudadanos sorteados
entregar el nombramiento y proporcionar a la ciudadanía designada para integrar las mesas directivas de casilla de revocación de mandato los conocimientos y habilidades necesarios para realizar sus actividades durante la jornada de revocación de mandato, desarrollar las actividades de asistencia electoral, ubicación de casillas, preparación y distribución de la documentación y materiales electorales, garantizar el día de la revocación de mandato la integración, instalación y funcionamiento de las casillas e informar sobre el desarrollo de la jornada a través del sistema de información sobre el desarrollo de la revocación de mandato, SIRM. Asimismo, debe reportar los resultados de la RM de las casillas seleccionadas en la muestra del conteo rápido, así como apoyar en las actividades que le sean designadas en la implementación del modelo operativo para la recepción de los paquetes en las sedes de los órganos distritales y auxiliar en el desarrollo de los cómputos distritales. Así, las y los CICAE, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de su participación e integración de las mesas directivas de casilla, realizan actividades de capacitación y asistencia electoral. Capacitación. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje por el cual las y los CAE facilitan la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades en las y los ciudadanos sorteados y funcionarios de casilla de revocación de mandato, para que realicen sus actividades de manera correcta el día de la revocación de mandato. Asistencia. Se refiere a todas las actividades que realizan las y los CAE para la instalación y el adecuado funcionamiento de las casillas antes, durante y después de la jornada de revocación de mandato. Debido a que CICAE realizan diversas actividades de manera simultánea tanto de capacitación como de asistencia electoral, están bajo la coordinación conjunta de las vocalías de capacitación electoral y educación cívica y de organización electoral de las juntas distritales del INE. 5.2. Competencias a emplear por perfil. Competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos por cada perfil para el desempeño de sus actividades, y es uno de los parámetros con los cuales se observan las características de cada aspirante. Competencias de la OLC: manejo y resolución de problemas, capacidad de identificar, analizar y solucionar situaciones cotidianas inesperadas o de conflicto que se presenten en el desarrollo de sus actividades, siguiendo los lineamientos institucionales y el trabajo colaborativo. Habilidad instruccional: capacidad para adecuar y transmitir saberes teóricos y prácticos de manera clara y dinámica, comprobando y retroalimentando su comprensión para consolidarla o corregirla. Planeación: capacidad de establecer metas y plazos para alcanzar los objetivos institucionales, considerando la disposición de recursos, tiempo y espacios. Orientación al servicio: capacidad para atender con empatía las necesidades de las y los ciudadanos en apego a los intereses y objetivos institucionales. Liderazgo: capacidad de coordinar y guiar a un equipo de trabajo para que se comprometa y sea responsable del cumplimiento de los objetivos institucionales. Trabajo bajo presión: capacidad de cumplir con las actividades y los objetivos de forma satisfactoria, planificando el tiempo y las actividades, aún en situaciones adversas, de tiempo o sobrecarga de actividades. Competencias de la OLCAE: persuasión y negociación, capacidad de sensibilizar, influir y convencer para establecer acuerdos y compromisos con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales. Orientación al servicio: capacidad para atender con empatía las necesidades de las y los ciudadanos en apego a los intereses y objetivos institucionales. Habilidad instruccional: capacidad para adecuar y transmitir saberes teóricos y prácticos de manera clara y dinámica, comprobando y retroalimentando su comprensión para consolidarla o corregirla. Trabajo en campo: capacidad para ubicarse y disposición para desplazarse y realizar actividad física, aún en condiciones adversas para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Trabajo bajo presión: capacidad de cumplir con las actividades y los objetivos de forma satisfactoria, planificando el tiempo y las actividades, aún en situaciones adversas, de tiempo o sobrecarga de actividades. 5.3. ¿A quiénes vas a capacitar? La capacitación que realizarás está dirigida a las y los ciudadanos elegidos al azar mediante un doble sorteo, para que participen como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Son personas adultas de diferentes edades y, sobre todo,
de características distintas. Por eso es importante que conozcas su disposición hacia el aprendizaje y tengas en cuenta que éste se da cuando una persona utiliza la información que adquirió para crear algo nuevo o darle solución a un problema. Para ello pone en práctica las competencias que tiene para la vida en sociedad. Las personas adultas necesitan saber por qué deben aprender algo antes de hacerlo. Deben conocer los beneficios que obtendrán y los costos de no hacerlo. Es por eso que la primera labor a realizar como CAE es ayudarlas a darse cuenta de la necesidad de aprender. Para ello es necesario ofrecerles razones sobre el valor de su participación y la importancia de los conocimientos que van a adquirir para el desarrollo de elecciones limpias y transparentes. Las personas adultas tienen gran capacidad para comparar y relacionar situaciones de aprendizaje, por lo que es necesario que asocien la información que se les proporcione con sus propias experiencias o con algo que hayan escuchado o leído antes. Por esa razón se debe propiciar que se involucren con preguntas como las siguientes. V, ¿alguna vez has ido a votar? V, ¿qué experiencia nos puedes compartir? V, ¿sabes cómo se integran las casillas? Cada persona que capacitarás posee una personalidad distinta que debes respetar. Sin embargo, mantén siempre el control porque en ocasiones las y los ciudadanos manifiestan conductas que interfieren en tu acercamiento con ellos y en su proceso de aprendizaje. De igual forma, habrá personas muy participativas que demanden una excesiva atención de tu parte. Atención. Durante tu labor de capacitación posiblemente te encontrarás con algunas personas con discapacidad. Ten presente que la capacitación electoral se lleva a cabo teniendo en cuenta el principio de igualdad y no discriminación, por lo que dicha condición no es excluyente para que participen como funcionarios de casilla, y por ningún motivo debes mostrar rechazo alguno. En caso de ser seleccionado o seleccionada CAE, se te brindará información específica sobre cómo generar las condiciones de confianza posibles para que las personas con discapacidad que resulten sorteadas participen si así lo deciden. Las personas adultas desarrollan una serie de temores, dudas, preguntas y expectativas antes de asistir a una capacitación, por lo que debes considerar esta situación y dar confianza a las y los participantes ofreciéndoles tu apoyo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5.4. Características y modalidades de capacitación. Para que la capacitación que impartas sea eficaz debes saber exactamente el qué y el para qué de lo que estás explicando. Tienes que asegurarte de que la forma en que te comunicas es la más práctica y efectiva, y que va de acuerdo con los objetivos del curso y el tiempo del que dispones. También es fundamental que quieras y tengas disposición para compartir tus conocimientos y experiencias con las personas que capacitas. El interés que demuestres se traducirá en el logro de un ambiente cordial y favorable para el trabajo. Al impartir la capacitación toma en cuenta los siguientes aspectos de la comunicación. Genera un clima favorable. Presenta al inicio del curso los contenidos que comprende la capacitación. Ten presente que las personas tienden a aceptar más fácilmente los mensajes gratificantes o aquellos con los que están de acuerdo. Verifica que tanto aprendió la o el participante y cómo se siente respecto a lo aprendido. Considera que la mayor parte de las fallas de comunicación son atribuibles a quien emite los mensajes. Aprende a escuchar y a observar, y a ser congruente entre lo que se dice y lo que se hace. El proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en 3 modalidades de capacitación: presencial, a distancia y virtual. 5.4.1. Capacitación presencial. Es la que permite la formación directa con las y los participantes, quienes intervienen con preguntas, comentarios y debates que enriquecen el tema. Se realizan ejercicios prácticos y se brinda una retroalimentación más dinámica, pues las y los participantes pueden tratar en simultáneo un tema específico y recibir los aportes de quien instruye el tema. Esta modalidad de capacitación puede impartirse de manera individual o grupal. Capacitación grupal. Cuando 2 o más personas se reúnen con un mismo fin se considera que conforman un grupo, el cual tiene como propósito interactuar de determinada manera para resolver una tarea o cumplir con un mismo objetivo. Desde el momento en que te presentas ante el grupo comienzas a ejercer cierta influencia con tu forma de actuar, y con tu personalidad, tanto en el aprendizaje del grupo como en el ambiente en general. Puedes haber planeado eficazmente el trabajo,
contar con el material más adecuado y completo, estar ante un grupo de personas con gran disposición para aprender, pero una sola actitud negativa de tu parte puede provocar desencanto, falta de interés e incluso la hostilidad de las personas participantes. El éxito de la capacitación se logra cuando todas las personas que integran el grupo, incluso tú, se interrelacionan y dirigen sus esfuerzos hacia metas comunes a través de la comunicación y la motivación. Ten presente que las y los participantes hacen aportaciones valiosas que enriquecen el desarrollo del curso. Se les debe escuchar y respetar. No te concentres solamente en una o un participante, pues las demás personas requieren de tu atención en igual medida y pueden distraerse o sentirse incómodas si no las involucras. Asimismo, evita enfrentamientos o discusiones con las y los participantes, y con serenidad recupera lo positivo de sus intervenciones. Capacitación individual. Al capacitar a una sola persona puedes hacer uso de la enseñanza individualizada, debido a que esta modalidad se centra en sus necesidades y características personales. La información que ofrezcas tendrá como fin orientar a la o el ciudadano y motivarlo para que participe y realice eficazmente sus actividades durante la jornada de revocación de mandato. Considera lo siguiente. Pon toda tu atención en la persona que capacitas. No dejes que su apariencia o su comportamiento influya en ti. Establece una relación cordial y una actitud cooperativa que permita la comunicación en ambos sentidos. Investiga qué espera de la capacitación. La forma de impartir los cursos varía de acuerdo con el nivel y el estilo de aprendizaje de cada participante. Demuestra siempre interés por lo que dice y ofrécele orientación en caso de que su interpretación no sea correcta. La capacitación presencial puede ser impartida en los siguientes lugares. Centro de capacitación, fijo o itinerante, se instala en un lugar acordado previamente por la Junta Distrital. Funciona con un horario predeterminado en los distritos electorales y es atendido por las y los CAE. Espacio alterno, aquel diferente al domicilio de la o el ciudadano, que ha sido concertado por la o el CAE para ser utilizado de manera temporal como lugar de capacitación. Centro de trabajo, escuela, plaza pública, kiosco, salón ejidal, salón de la presidencia municipal, gimnasio, etc. Domicilio particular, lugar donde habita o labora la o el ciudadano. 5.4.2 Capacitación a distancia. Esta modalidad implica que, a través de herramientas de videoconferencia como WhatsApp, Zoom, Teams, Google Meet, entre otras, una o más personas que fungen como instructoras estén ante la pantalla en tiempo real frente a un grupo y puedan brindar retroalimentación, así como resolver dudas o inquietudes de las y los participantes. Esta modalidad podrá considerarse en función de las características y condiciones que prevalezcan en cada entidad y distrito. 5.4.3 Capacitación virtual. Esta modalidad de capacitación constituye una herramienta a la cual pueden recurrir las y los participantes en cualquier momento y a su propio ritmo, haciendo factible acercar contenidos estandarizados a los diferentes públicos objetivo. Al participar como COCAE recibirás este tipo de capacitación a través de una plataforma digital que incluye lecturas, presentaciones, ejercicios y evaluaciones para que las realices de manera autogestiva en los horarios de tu preferencia. La capacitación virtual se complementará con espacios de capacitación presenciales que te permitirán practicar y tener una retroalimentación directa con las y los vocales de las juntas distritales ejecutivas respecto de las tareas a realizar. De igual manera, durante la segunda etapa de capacitación fungirás como instructor /diagonal de las y los funcionarios de casilla para su capacitación por esta vía, acompañándolos y resolviendo sus dudas, con la finalidad de que puedan adquirir los conocimientos que les permitan recibir, contar y registrar los votos el día de la jornada de revocación de mandato. Atención. Con el propósito de que también practiquen las actividades a realizar, la capacitación virtual de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla se complementará con su asistencia a simulacros y /diagonal o prácticas de la jornada de revocación de mandato. 6. Tareas y conceptos básicos de las labores de CICAE en la revocación de mandato. 6.1. Primera etapa de capacitación. Los objetivos en esta etapa son: 1. Identificar si la o el ciudadano cumple con los requisitos de ley y acepta participar como parte del
Funcionariado de mesa directiva de casilla de RM. 2. Explicar a la ciudadanía sorteada la forma en que se le seleccionó. 3. Sensibilizar, concientizar y motivar a la ciudadanía sorteada sobre la importancia de su participación como funcionario de casilla de revocación de mandato. 4. Dar a conocer a la o el ciudadano las principales actividades que realizan las y los funcionarios de casilla el día de la jornada de revocación de mandato. 6.1.1. Primera insaculación de ciudadanos y ciudadanas. Esta etapa comienza con la primera insaculación, procedimiento en el cual en cada una de las juntas distritales ejecutivas, JDE, se sortea de la lista nominal de electores a 13% de las y los ciudadanos de cada sección electoral, del distrito del que se trate, sin que en ningún caso el número de la ciudadanía sorteada sea menor de 50. Este procedimiento se lleva a cabo bajo la supervisión de los consejos distritales, de manera objetiva, imparcial, con máxima publicidad y automática, por medio del multisistema ELEC. La insaculación se lleva a cabo tomando como base el mes calendario resultado del sorteo del Consejo General. Una vez concluida la primera insaculación, las juntas distritales ejecutivas imprimen las cartas notificación, que son el documento por el cual se informa a las y los ciudadanos sorteados que podrán ser funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla de revocación de mandato y se les invita a tomar el curso de capacitación que el instituto imparte con el objetivo de que conozcan cómo se hizo su selección y cómo se desarrollará la jornada de revocación de mandato. Las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales apoyarán a las juntas distritales ejecutivas en las tareas de organización y preparación de las cartas notificación. 6.1.1.1 Visita, revisita y notificación. Visita. Es la primera vez que la OLCAE acude al domicilio de la o el ciudadano sorteado con la finalidad de localizarlo, entregarle la carta notificación, identificar si cumplen con los requisitos de ley, conocer la viabilidad de su participación, sensibilizarlo, y si es el caso, entregarle la carta notificación y capacitarlo. Revisita. Es cuando la OLCAE regresa al domicilio de la o el ciudadano sorteado que anteriormente fue visitado, pero no localizado, por lo que deberá acudir en horarios y fechas más adecuados para su localización. El propósito es conocer la posibilidad de su participación, y en su caso, notificarlo y brindarle la capacitación. Notificación. Es el acto mediante el cual se entrega la carta notificación a la o el ciudadano sorteado o a algún familiar o vecino, con el propósito de informarle que ha sido seleccionado /diagonal para participar como funcionario de casilla. Se realizarán tantas revisitas como sean necesarias para contar con un número óptimo, el cual corresponde al mínimo necesario de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para ser designados como integrantes de la mesa directiva de casilla y generar una lista de reserva suficiente. Al entregar la carta notificación se tiene la posibilidad de sensibilizar y propiciar la participación de la ciudadanía, y de que se identifique a la OLCAE como la persona representante del instituto que los acompañará en todo momento, desde el inicio del proceso de integración de mesas directivas de casilla hasta el día de la jornada de revocación de mandato. Para llevar control de la entrega de las cartas notificación, hay 4 categorías de notificación. Notificación efectiva. Es cuando la o el ciudadano sorteado o algún familiar o vecino /diagonal recibe la carta notificación, y existe la posibilidad de que cumpla con los requisitos de ley, acepte participar y reciba su capacitación en algún momento. Ciudadanas o ciudadanos notificados que no cumplen con los requisitos de ley. Son aquellos casos en los que la o el ciudadano sorteado o algún familiar recibe la carta notificación, y lo que manifiesta da elementos para determinar que no cumple con los requisitos legales para ser funcionario o funcionaria de casilla de revocación de mandato. Rechazos. La o el ciudadano no desea participar, argumentando algunas razones, aun cuando cumpla con los requisitos legales. Imposible de localizar. Se trata de una o un ciudadano que es imposible notificar, cambio de domicilio, mal referenciado, no lo conocen, etc. 6.2. Integración del listado de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas directivas de casilla de revocación de mandato.
Para la integración de este listado se considera a las y los ciudadanos que aceptaron la notificación, fueron capacitados y cumplen plenamente con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarias y funcionarios de casilla de RM. Las juntas hacen una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de oportunidades y con base en los datos proporcionados por las y los ciudadanos, a quienes cumplan con los requisitos para ser funcionarios de casilla, prefiriendo a las personas de mayor escolaridad, e informan a las y los integrantes de los consejos distritales sobre todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria. 6.3. Segunda insaculación y designación por cargo de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Una vez conformada la lista de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley para desempeñarse como funcionarios y funcionarias de casilla de RM, los consejos distritales realizan la segunda insaculación o segundo sorteo para seleccionar de esa lista a quienes integrarán las casillas de cada sección electoral, de acuerdo con lo siguiente. El primer criterio para la asignación de los cargos es el apellido paterno, en orden alfabético, a partir de la letra sorteada por el Consejo General. Se seleccionan 5 ciudadanos y ciudadanas por casilla por tratarse de un proceso de revocación de mandato. El segundo criterio es la escolaridad que manifestaron tener las y los ciudadanos. De acuerdo con el grado de escolaridad, y considerando el número de casillas a instalar aprobado para cada sección, se asignan los cargos de manera horizontal. Primero, a la o el presidente. Después, a la o el secretario. Posteriormente, al escrutador o escrutadora. Finalmente, a 2 suplentes generales. 6.4. Lista de reserva. Se integra con los nombres de las y los ciudadanos que cumplen con los requisitos para la segunda insaculación, pero que no fueron nombrados funcionarios o funcionarias de casilla. Esta lista se ordena a partir de la letra sorteada y de la escolaridad de mayor a menor, en un solo bloque, y sirve para sustituir a las y los ciudadanos designados funcionarios o funcionarias de casilla que por causas posteriores no puedan desarrollar sus funciones el día de la jornada de revocación de mandato. 6.5. Segunda etapa de capacitación. El objetivo de la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de RM es que conozcan las actividades y funciones específicas que desempeñarán el día de la jornada de revocación de mandato, con énfasis en el escrutinio y cómputo de votos, el llenado correcto de cada una de las actas y el armado de la urna, el cancel y el paquete de la revocación de mandato. Además, se busca fomentar el trabajo en equipo y propiciar el compromiso por parte de las y los funcionarios. 6.5.1. Entrega de nombramientos a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de revocación de mandato. Los consejos distritales, a través de las y los CAE, notifican personalmente a las y los integrantes de las mesas directivas de casilla de revocación de mandato, entregándoles su respectivo nombramiento, que es el documento oficial que faculta a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral el día de la jornada de revocación de mandato y que incluye la protesta de ley con lo cual se formaliza el cargo a desempeñar. 6.5.2. Simulacros de la jornada de revocación de mandato. Con los simulacros de la jornada de revocación de mandato se busca que las y los funcionarios de casilla practiquen, de manera vivencial, los conocimientos adquiridos. También es importante que se reconozcan e identifiquen como compañeros y compañeras, y conformen un equipo de trabajo que comparta tareas y responsabilidades para que, de esta forma, adquieran mayor confianza y seguridad en la realización de sus actividades. Entre las actividades que las y los funcionarios de casilla practican durante los simulacros se encuentran las siguientes: armado de cancel y urna, llenado del acta de la jornada de la RM y de escrutinio y cómputo de la casilla, llenado de formatos, clasificación de la votación, conteo de la votación, integración del expediente y del paquete de la RM, representación de situaciones que pueden presentarse en la casilla. Atención. Los simulacros de la jornada de revocación de mandato pueden realizarse de manera simultánea a la capacitación, vinculando los conocimientos teóricos con la práctica, siempre y cuando exista la disposición de las y los funcionarios de casilla para llevar a cabo esas actividades.
Se recomienda que la capacitación sea grupal y que el local cuente con las condiciones necesarias para un correcto desarrollo de las actividades planteadas. Para poder llevar a cabo el simulacro se requiere lo siguiente: asistencia de un mínimo de 3 participantes y de 15 como máximo, es decir, integrantes de 3 mesas directivas de casilla de revocación de mandato, propietarios y suplentes. De acuerdo con el número de funcionarios y funcionarias que asistan al simulacro, a cada quien se le asigna un papel a representar, considerando los diferentes actores que participan en el desarrollo y la vigilancia de la jornada de revocación de mandato. 6.5.3. Prácticas de la jornada de revocación de mandato. Las prácticas de la jornada de revocación de mandato se realizan en lugar del simulacro cuando el número de participantes sea menor de 3, y en ellas se hace énfasis en la clasificación de la votación y el llenado correcto del acta y los documentos, la integración del expediente y del paquete de la RM, así como su entrega. 6.6. Medidas de inclusión aplicables a la capacitación electoral. En el desarrollo de tus actividades como CICAE debes tener en cuenta que el Instituto Nacional Electoral promueve los derechos humanos en materia político-electoral y garantiza su ejercicio en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, ya sea por identidad o expresión de género, orientación sexual, apariencia, edad, cualquier tipo de discapacidad, origen étnico, situación migratoria o por cualquier otra condición. Es por ello que el INE ha adoptado 1. El Protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla, Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad. 2. El Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana, Protocolo Trans. 3. Las medidas para garantizar el voto y la participación de las personas en igualdad de condiciones y sin discriminación. 6.6.1. Protocolo para la inclusión de personas con discapacidad. Este protocolo 17 tiene como propósito crear condiciones que permitan que las personas con discapacidad, que así lo deseen, puedan participar como funcionarias de casilla de revocación de mandato de manera efectiva y sin discriminación. Los distintos tipos de discapacidad se encuentran clasificados de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad y en el Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y son los siguientes: discapacidad física o motriz, dificulta o imposibilita la movilidad funcional de algunas partes del cuerpo, así como la coordinación de movimientos y la manipulación de objetos. Discapacidad mental o psicosocial. Trastorno del comportamiento y limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación. Discapacidad intelectual, limitación de la función cerebral que afecta las habilidades prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de comprensión y de comunicación. Discapacidad sensorial, afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como a las funciones asociadas a cada uno de ellos. La discapacidad sensorial se divide en discapacidad visual, es una limitación sensorial parcial severa, debilidad visual, o total, ceguera, que dificulta identificar tanto a las personas como a los objetos, la orientación y la ubicación del entorno con sus características. Discapacidad auditiva, se presenta como pérdida total de la capacidad de escuchar, sordera, o de manera parcial o moderada. El Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad establece las siguientes medidas. 1. Incorporar contenido sobre igualdad y el derecho a la no discriminación en los materiales dirigidos a CICAE. 2. Informar a la ciudadanía sorteada los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y la implementación del Protocolo de Inclusión de Personas con Discapacidad. 3. Difundir y sensibilizar a las y los integrantes de la mesa directiva de casilla sobre la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarias y funcionarios de casilla. 4. Facilitar apoyos técnicos o materiales específicos y /diagonal o adecuaciones a los procedimientos de capacitación a las personas con discapacidad que así lo soliciten para poder desempeñarse como funcionarios o funcionarias de casilla. Para ello, los consejos distritales del INE decidirán sobre las posibilidades temporales, materiales y presupuestales.
5. Dar un trato igual a toda la ciudadanía y aplicar medidas diferenciadas en los casos de personas con discapacidad que así lo requieran. 6. Brindar acompañamiento a las personas con discapacidad que se desempeñarán como integrantes de la casilla cuando, de manera expresa, así lo soliciten. Durante tu capacitación se te brindará mayor información sobre el procedimiento a seguir y las acciones necesarias en caso de que personas con discapacidad participen como funcionarias o funcionarios de casilla. 6.6.2 Protocolo Trans. El protocolo trans tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho al voto libre y secreto de las personas trans, término que incluye a las personas travestis, transgénero y transexuales, para lo cual prevé la implementación de acciones en la capacitación electoral a las y los funcionarios de casilla y medidas para garantizar la igualdad durante el desarrollo de las jornadas electorales de todos los procesos electorales y mecanismos de participación como la revocación de mandato. El protocolo trans establece que, para la emisión del voto de las personas trans, se debe de observar lo siguiente. La persona trans que cuente con credencial para votar vigente y esté en la lista nominal de electores podrá votar durante las elecciones o las jornadas de participación ciudadana, como las consultas populares o los procesos de revocación de mandato, sin que la falta de concordancia entre la expresión de género y el nombre o el sexo asentados en la credencial resulte un impedimento. Cualquier persona que esté en la casilla debe abstenerse de solicitar procedimientos adicionales para acreditar la identidad de una persona trans. Al dirigirse a todas las personas electoras, llamarlas por sus apellidos como aparecen en la credencial, a excepción de los casos en que coincidan los mismos apellidos paternos y maternos, ya que puede tratarse de familiares. No debe impedirse el voto a las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales por el hecho de que su expresión de género, la apariencia de hombre o mujer, no coincida con la fotografía de su credencial para votar. El sexo, hombre o mujer, asentado en su credencial para votar. El nombre asentado en su credencial para votar. Atención. Toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto a su integridad física y moral, independientemente de su origen étnico, raza, color, religión, orientación sexual e identidad y expresión de género. 6.7. Violencia política contra las mujeres en razón de género. La violencia política afecta gravemente a los procesos democráticos, toda vez que limita el derecho de la ciudadanía de participar en la vida política del país. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que en la elaboración, ejecución de las políticas públicas federales y locales se deberán observar los siguientes principios rectores. Respeto a la dignidad humana de las mujeres. No discriminación. Igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Libertad de las mujeres. Asimismo, clasifica las diversas modalidades de violencia contra las mujeres según el ámbito donde se comete. Familiar, laboral y docente. En la comunidad. Institucional. Política. Feminicida. ¿Qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? Es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, el acceso a las prerrogativas y su ejercicio. Elementos indispensables para considerar que un acto de violencia se basa en el género. Cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, es decir, cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino, y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer. Cuando la acción u omisión afecta a las mujeres en mayor proporción que a los hombres.
puede dirigirse hacia una o varias mujeres, familiares o personas cercanas a la víctima, un grupo de personas o la comunidad. ¿Cuáles son las formas de violencia política contra las mujeres en razón de género? Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Por ejemplo, negligencia, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Violencia física. Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, por ejemplo, tener un trato rudo. Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Por ejemplo, la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica. Toda acción u omisión que afecta la supervivencia económica de la víctima. Por ejemplo, limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y diagonal o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 6.8. Protocolos sanitarios aplicables durante la capacitación electoral. Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2, para el INE es indispensable privilegiar condiciones de seguridad sanitaria en la ejecución de los proyectos y actividades relativas a la integración de mesas directivas de casilla, la capacitación electoral y la asistencia electoral, en las diferentes etapas del proceso de revocación de mandato. Al seleccionarte para participar como COCAE deberás seguir las medidas establecidas para reducir el riesgo de contagio, como son: uso obligatorio de cubrebocas, careta, toallas desinfectantes y gel antibacterial durante tus labores diarias y al acudir a los domicilios de los ciudadanos sorteados. Privilegiar el impartir la capacitación a distancia a las y los funcionarios de casilla, a fin de evitar los contactos de persona a persona. En caso de requerirse la capacitación presencial, así como durante los simulacros y prácticas, deberás hacerlo solamente con grupos reducidos, utilizando una política de cero contactos con la ciudadanía. Posteriormente se te informarán las indicaciones específicas a seguir derivadas de los protocolos sanitarios que deberás implementar. 6.9. Asistencia electoral para la revocación de mandato. La asistencia electoral se refiere a todas las actividades que se realizan en diversos proyectos de carácter específico, como son: ubicación de casillas, conteo, sellado y agrupamiento de papeletas e integración de paquetes, distribución de la documentación y materiales de la RM, Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato, SIRM, conteo rápido, mecanismos de recolección de la documentación electoral, cómputo distrital de la revocación de mandato. Para estas labores de apoyo específico la responsabilidad de coordinación y supervisión recae en las vocalías de organización electoral de cada Junta Distrital Ejecutiva. 6.9.1. Ubicación de casillas. Las casillas deben ubicarse en los lugares que reúnan estos requisitos. Garanticen condiciones de seguridad personal a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla de RM para el desempeño de sus actividades, así como a la ciudadanía que acuda a emitir su votación. Fácil y libre acceso para las y los electores. Aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto. No sean casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales,
estatales o municipales o de alcaldía. No sean inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos. No sean establecimientos fabriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos. No sean locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares. 6.9.2. Conteo, sellado y agrupamiento de papeletas e integración de paquetes. Las y los CAE deberán realizar las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de papeletas, así como integrar la documentación y materiales electorales de manera adecuada y en su totalidad para su entrega a las presidencias de las mesas directivas de casilla. Para cumplir con el objetivo, se harán las siguientes acciones. Realizar el conteo y sellado de la totalidad de las papeletas del proceso de revocación de mandato. Separar los folios y agrupar las papeletas en relación con el número de ciudadanos y ciudadanas que corresponda a cada una de las casillas. Incorporar de manera adecuada y en su totalidad la documentación y materiales electorales a la caja paquete. 6.9.3. Distribución de la documentación y materiales a las presidencias de casilla consiste en entregar a las presidencias de mesas directivas de casilla de RM la documentación y materiales electorales para la jornada de revocación de mandato dentro de los 5 días previos al anterior de la jornada de revocación de mandato y contrarrecibo detallado lo siguiente. Las papeletas de la revocación de mandato, en número igual al de las y los ciudadanos que figuren en la lista nominal para cada casilla. El cancel electoral portátil o la mampara especial. La urna para recibir la votación de la revocación de mandato. El líquido indeleble. La documentación, formatos aprobados, útiles de escritorio y demás elementos necesarios, así como la lista nominal. En su caso, los instructivos que indiquen las atribuciones y responsabilidades de las y los funcionarios de la mesa directiva de casilla. 6.9.4. Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato, SIRM. Su objetivo es informar de manera permanente y oportuna al Consejo General y a los órganos desconcentrados competentes del INE sobre los aspectos más importantes que se presenten en las casillas durante la jornada de la revocación de mandato. El Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Revocación de Mandato reportará la información de las casillas de revocación de mandato que sean aprobadas y contendrá, por lo menos, la siguiente información de cada una de ellas. A. Instalación de las casillas. B. Integración de la mesa directiva de casilla de revocación de mandato. C. Presencia de representaciones de partidos políticos. D. Presencia de personas observadoras. E. Incidentes que pudieran suscitarse en las casillas durante la jornada de revocación de mandato. 6.9.5. Conteo rápido. Es el procedimiento estadístico diseñado con la finalidad de estimar las tendencias de los resultados el día de la jornada de revocación de mandato a partir de una muestra probabilística basada en los cuadernillos y /diagonal o acta de la jornada de la revocación de mandato y de escrutinio y cómputo de las casillas. Atención. Los resultados obtenidos en el conteo rápido no pueden considerarse bajo ningún motivo como una constancia de triunfo. 6.9.6. Mecanismos de recolección de la documentación electoral. Su objetivo es garantizar la oportuna entrega de la documentación que contenga los resultados de la jornada de revocación de mandato de las casillas instaladas en las sedes de los órganos del INE. 6.9.7. Cómputo distrital de la revocación de mandato. Los cómputos consisten en sumar los resultados anotados en cada acta de la jornada de la revocación de mandato, y de escrutinio y cómputo de casilla, y en su caso, en el recuento de votos de algunas casillas o de todas cuando existan los supuestos que la ley contempla para ello. Los consejos distritales desarrollarán la sesión de seguimiento a la jornada de revocación de mandato a partir de las 7:30 horas del domingo en que se celebre. Al cierre de las casillas, se recibirán los paquetes en la sede de los consejos distritales y se dará inicio al cómputo distrital con la llegada del primero de estos, concluyendo hasta que se reciba y compute el último. Para el caso de los CICAE que participen en la implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales,
Se deberá prever que su participación en las actividades del cómputo distrital se programe acorde con la ubicación de las casillas bajo su responsabilidad y su cercanía con respecto a las instalaciones del Consejo Distrital. Anexo 1. Recomendaciones para el día del examen. Días previos a la realización del examen, localiza el lugar donde se aplicará e identifica rutas y tiempos para llegar con anticipación. El día del examen llega a la sede indicada por la Junta Distrital Ejecutiva con anticipación. Sigue las medidas sanitarias que te indiquen y lleva contigo comprobante de asistencia a la cápsula de inducción, credencial oficial con fotografía que acredite tu identidad, bolígrafo de tinta negra o azul. Llega con tranquilidad, recuerda que te preparaste bien. Colócate de manera cómoda y relajada en el lugar que elegiste para presentar el examen. Planea cómo contestar el examen, es decir, si decides iniciar con las preguntas que te parecen fáciles o con las difíciles. Ten en cuenta que tienes 2 horas para responder el examen. Reserva 10% de tu tiempo para revisar el examen y asegúrate de haber respondido todas las preguntas. Te deseamos el mejor de los éxitos. Anexo 2. Glosario electoral básico. Acta de la jornada de la revocación de mandato y de escrutinio y cómputo. Documento en el que la o el secretario de la mesa directiva de casilla registra lo sucedido desde la instalación de la casilla hasta el cierre de la votación y en el que se hacen constar los resultados. Área de responsabilidad electoral. Área es el espacio geográfico en el que la OLCAE desarrolla las actividades de capacitación y asistencia electoral. Está integrado por parte de una sección, o por una o varias secciones electorales donde se prevé instalar un número determinado de casillas. Papeleta. Documento en el cual las y los electores emiten su votación. Casilla. Lugar donde ciudadanas y ciudadanos acuden a votar. Ahí las y los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla de revocación de mandato reciben, cuentan y registran la votación de las y los electores. Electores y electoras. Ciudadanas y ciudadanos que tienen credencial para votar, están inscritos en la lista nominal de electores o en la lista adicional y acuden a votar. Escrutinio y cómputo. Procedimiento por el cual las y los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla clasifican, cuentan y registran la votación. Funcionarios y funcionarias electorales. Quienes en términos de la legislación federal electoral integran los órganos que cumplen funciones públicas electorales. Funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Ciudadanas y ciudadanos seleccionados mediante un doble sorteo y capacitados por el INE para integrar las mesas directivas de casilla durante la jornada de revocación de mandato. Insaculación. Procedimiento que se sigue para seleccionar aleatoriamente a las y los ciudadanos que se desempeñan como funcionarios /diagonal de casilla. Jornada de revocación de mandato. Día en que las y los electores acudirán a las casillas para decidir si la persona titular del Poder Ejecutivo Federal continúa en su cargo o si se retira de manera anticipada. Ley Federal de Revocación de Mandato. LFRM. Ley reglamentaria de la fracción 9 del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de orden público y de observancia en el ámbito federal en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación de mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República. Lista nominal de electores. Relación de ciudadanas y ciudadanos a quienes, estando inscritos en el padrón electoral, se les ha entregado la credencial para votar. Notificación. Acto mediante el cual se entrega la carta notificación a la o el ciudadano sorteado o a algún familiar o vecino, con el propósito de informarle que ha sido seleccionado o seleccionada para participar como funcionario o funcionaria de casilla. Paquete de la RM. Portafolio especialmente diseñado para guardar el conjunto de documentos que se utilizan en una casilla durante la jornada de revocación de mandato. Visita. Primera vez que la OLCAE acude al domicilio de la o el ciudadano sorteado con el propósito de identificarlo, conocer su situación y, si es el caso, entregarle la carta notificación, sensibilizarlo y capacitarlo. Revisita. Cuando la OLCAE regresa al domicilio de la o el ciudadano sorteado que fue visitado anteriormente, pero no encontrado.
Sistema de Información sobre el Desarrollo de la ERM. SIRM, sistema que reportará la información de las casillas de revocación de mandato que sean aprobadas. Zona de responsabilidad electoral. Zona espacio geográfico en donde las y los se coordinan y supervisan las actividades de capacitación y asistencia electoral, está conformado por un conjunto de áreas. Guía de estudio para CICAE. Proceso de revocación de mandato 2022. La edición estuvo al cuidado de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral.